buenas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, seguimos con nuestros videos tutoriales del curso básico para tejer amigurumis. El video anterior vimos lo más usado para los amigurumis, que es el círculo, la esfera y el tejido en espiral. En esta ocasión vamos a hacer otro que, si bien no es tan usado como el círculo y la esfera, sí se utiliza bastante, sobre todo en los piecitos, las plantas de los pies, etcétera. Y además es muy bueno conocer esta técnica porque, bueno, en las que he tenido la oportunidad de auxiliar o de ayudar a tejer, cuando se topan con estas partes en los patrones, como que no la entienden porque no están tan familiarizadas. No es una técnica que se use tanto en el tejido de prendas, así que como que es menos conocida, por decirlo de alguna manera, que es el tejido en forma oval, en un óvalo. Ya no es círculo sino ovalado, es decir, tiene más largos dos lados, pero tiene puntas circulares a los costados, ¿sí? Para esto no vamos a iniciar en esta ocasión con anillo mágico. Esta forma es más recomendable hacerla con cadenas. Vamos a ver, tengo aquí mi hilo. Ya vimos cómo empezamos las cadenas. Mi nudito, ¿sí? Así. Vamos a hacer, en este caso yo voy a hacer una tira de 6 cadenas. Quiero que mi óvalo sea una longitud de 6 cadenas. La primera cadena y la última cadena van a ser donde voy a hacer todos los puntos para la parte circular, y nuestros 4 puntos del centro o puntos medios, esos se van a ir tejiendo punto por punto sin aumentos, y es lo que nos va a dar la forma de círculo alargado, ¿sí? Entonces voy a tejer, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y voy a agregar, como lo voy a hacer en puntos bajos, que es lo que generalmente trabajamos en amigurumis, voy a agregar un punto extra, ¿sí? Y este término lo van a encontrar mucho, es tejer en el segundo bucle o cadena a partir del ganchillo. Entonces el segundo es este es el bucle en el ganchillo, pero este es después a partir del ganchillo. Este es 1, 2. Entonces en ese segundo introduzco mi gancho tomando solo un lado de mi cadena y tejo mi primer punto bajo, ¿sí? Y continúo. 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué 5? Porque el primer punto bajo, aunque solo hice un punto bajo, pertenece a la última cadena que quedamos, que era parte de nuestros extremos, ¿sí? Y luego tengo, si quieren, para que me entiendan mejor, ese punto lo vamos a marcar. No es muy necesario, puesto que tiene la altura, dimos una cadena de altura y eso nos ayuda a distinguir, pero para no perderse, si no tienen la suficiente práctica, lo marcamos. Entonces a partir de ese tenemos nuestros 4 puntos de un costado, que hablamos, los 4 laterales, y en esta última cadena, si ven, ahí vamos a hacer nuestro giro. Si tú pones un círculo, por ejemplo, este que tenemos aquí, y lo partes a la mitad y lo estiras, eso nos da un óvalo. Entonces lo que vamos a hacer es un círculo estirado, ¿sí? Entonces estos 4 puntos van a ser la parte que alargamos del costado, y si lo ponemos así, yo de todas maneras tengo que hacer un círculo de un lado y un círculo del otro, es decir, medio círculo para un extremo y medio círculo para el otro. En nuestra tabla que vimos, cuando vimos el círculo, trabajamos con la tabla del 6, que es la más recomendable o la más usada. Entonces la mitad de 6 son 3. En nuestra primera vuelta, en la segunda vuelta hicimos aumentos. Entonces en este caso es la primera vuelta. Si fuera un círculo, tendríamos 3 de un lado y 3 del otro. Es lo que vamos a hacer. Así que en esta última cadena del extremo vamos a hacer esos 3 puntos
como lo que vendría siendo la mitad de un anillo mágico en un círculo. Y luego, ¿qué pasa? Si se fijan, al tejer los 3 puntos en la misma cadena, por sí mismo el tejido hace una curvatura. Vamos a aprovechar esa curvatura, vamos a girar nuestro tejido al revés, de modo que el otro lado de las cadenas que quedó libre nos quede en la parte superior y nuestros puntos ya tejidos en la parte inferior. Y mi siguiente punto, que ya pertenecería a los laterales, no lo voy a tejer en esa misma cadena, sino en el bucle libre de la cadenita anterior. Aprovecho y tomo junto con ese bucle mi resto de hilo que me quedó para irlo escondiendo. ¿Se fijaron? Vamos a hacerlo de nuevo. Espero lo aprecien mejor. El bucle libre de la cadena, al lado contrario, la hebra sobrante y mi punto bajo. Ya llevo 2. Repito lo mismo otra vez. Llevo 3. El bucle libre de la cadena restante, la hebra sobrante y mi cuarto punto. ¿Sí? Entonces, aquí van los 3 que fueron en la primera cadena. 1, 2, 3, 4. Y me queda el bucle libre del primer punto que hicimos, que es el bucle libre de la última cadenita que trabajamos. Si en esa cadenita ya tengo un punto y quedamos que cada cadena iba a ser el extremo como si fuera la mitad de nuestro anillo mágico, aquí tengo 3, en esta debo de tener 3. Entonces ya tengo uno, que es el del marcador, tejo otros 2 en esa misma cadena. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué logré con esto? Que en las cadenas de cada extremo me quedaron 3 de un lado, 3 del otro, como si fuera nuestra primera vuelta de un círculo, es decir, 6, y 4 superiores y 4 inferiores, que son los largos de nuestro óvalo. ¿Sí? Y ahora introduzco mi gancho. Este se puede tejer de manera en espiral y de vuelta cerrada. En este caso, y lo que más se usa es espiral, así que lo vamos a tejer de esa manera. Ya la espiral lo hablamos y lo vimos en el video anterior. ¿Sí? Dejo mi punto. Como es mi segunda vuelta, ¿qué dijimos? Que la tabla dice que se duplican. Entonces, si hiciéramos un círculo serían 6 aumentos. En este caso, 6 aumentos divididos, 3 para un lado y 3 para el otro, son 3 aumentos. En este punto hago mi primer aumento. Pongo mi marca. Y luego están mis puntos, mis 4 puntos laterales, que quedamos que esos se tejen siempre punto sobre punto y sin aumentos. Entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Aquí esta hebra, además de que estaba anudada con mi primer cadena y la fui escondiendo el resto entre los puntos, la puedo retirar, eliminar. ¿Sí? Y listo. Entonces aquí tengo los 3 puntos que corresponden a la última cadena, los 3 puntos que van juntos. Mi otra mitad del círculo, ¿qué hago? Quedamos que aumentos, entonces la segunda vuelta es de todos aumentos. Entonces tengo un aumento en el primer punto, otro aumento en el segundo punto y mi tercer aumento en el tercer punto, valga la redundancia. Y luego tengo mis 4 puntos de costado que quedamos, que son punto sobre punto, 1, 2, 3 y 4. Me quedan 2 puntos. Estos 2 puntos corresponden a los extremos de mi otro círculo, que quedamos que eran aumentos. Ya hicimos un aumento aquí del otro lado del marcador y nos quedan los del otro lado. 1 y 2. ¿Ven cómo va tomando un poco más de forma? Si yo hiciera esto, vamos a retirar nuestros instrumentos. Si yo hiciera esto y doblara, ahí tendría un círculo, ¿sí?
y mis 4 puntos que desdoblan el círculo y hacen que tengamos un tejido ovalado. ¿Cómo sigue este tejido? ¿Cómo seguimos haciendo crecer este óvalo? Bueno, si aquí voy por mi tercera vuelta en un círculo, ¿qué secuencia seguiría? Un punto, un aumento. Pues lo voy a hacer igual. Entonces, en mi último punto, en mi última parte de este extremo del círculo, sigue la secuencia. Un punto, coloco mi marcador, un aumento que queda sobre el aumento anterior. Y luego mis 4 puntos de costado que se tejen tal cual. 1, 2, 3, 4. Y aquí empezamos con mi otra mitad del círculo y mi secuencia que dividida a la mitad, que es un punto, un aumento por 3 veces. Entonces tengo un punto, un aumento por primera vez, un punto, un aumento por segunda vez y un punto, un aumento por tercera vez. ¿Ven? Sigue dándose esa curvatura, sigue creciendo de manera equilibrada. Mis 4 puntos laterales, 2, 3, 4 que se tejen sin aumentos y mi otra mitad del círculo que ya tengo una tercera parte ya tejida. Vamos por las otras 2 partes, que es un punto, un aumento, un punto y un aumento. ¿Sí? Vemos nuestro óvalo. Si lo dobláramos, quitáramos los puntos de costado que no llevan aumentos, tenemos ahí el círculo que se estira. Nuestra secuencia que nos dice, vamos, 1, 2, 3, cuarta vuelta. Ya hicimos un punto, un aumento, ¿qué seguiría? 2 puntos, un aumento. Así tal cual. 1, 2, aumento. En este caso, yo no recomiendo que alternemos las vueltas para evitar las cicatrices como lo hacemos como lo vimos en el video de los círculos, porque ahí sí, aquí sí que puede deformar nuestro círculo. Entonces, aquí sí tejemos las secuencias tal cuales. Mis 4 puntos de costado o laterales, 3, 4. Mi secuencia me indica 2 puntos, un aumento, tejo 1, 2, mi primer aumento, termino mi primer repetición de 3 de cada costado. Vamos por la segunda, 1, 2, aumento. Vamos por la tercera, 1, 2, aumento. Problema con mi hilo, aquí está ya. Mis 4 puntos de costado del otro lado, 1, 2, 3, 4. Mis 2 repeticiones faltantes de este otro extremo y es 1, 2, aumento, que sería por segunda vez porque la primera repetición se hizo al principio. Y la última, la tercera repetición, 1, 2, aumento. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya nuestro tejido en óvalo. Como lo hablamos en el video anterior, si yo aquí quisiera cerrar mi tejido y desvanecer mi punto, lo realizo de esta manera. Corto mi hebra, jalo mi hilo, introduzco mi gancho desde la parte trasera del revés del tejido
hacia adentro en el siguiente punto, pero solo tomando la hebra trasera de las 2 hebritas que nos forma cada punto, y ahí introduzco mi hebra restante y aquí ya puedo esconder, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro tejido ovalado que se inició por cadenas, que es como partir el círculo por mitad y darle el largo que deseemos con las cadenas, ¿sí? Bueno, pero ahora ¿cómo convierto esto en una figura tridimensional? Que sería un elipsoide, creo que así se dice así, si no me corrigen en los comentarios. ¿Cómo hago esto una figura tridimensional? Bueno, a base de esta figura empiezo a tejer. Las veo para tejer otra muestra y mostrarles también cómo sería el tejido a vuelta cerrada en vez de espiral. Bueno, aquí tengo ya mi base. Mis extremos son 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, mis 4 puntos de medio. Si se fijan, al ir creciendo el tejido, el marcador o el punto de inicio, en vez de, si yo hubiera empezado en la cadena, sino en los siguientes puntos, mi marcador estaría aquí, ¿sí? Como más ladeado. Y al hacerlo así, al ir creciendo el tejido, mi marcador casi se va a ir emparejando con la línea central, como quedando al centro de este lado del círculo, ¿sí? Bueno, esta forma también les ayuda mucho porque es muy similar a la suela de un zapatito, a la suela de un piecito, ¿sí? Si quieren tejer prendas, aquí tienen una suela base. Bueno, vamos a seguir. Dijimos que ya vamos a hacer lo tridimensional. Para hacerlo tridimensional, entonces hay que hacer la forma cilíndrica, que ya no lleva aumentos. No creo que haya ningún problema en eso, es simplemente tejer vueltas sin aumentos, lo largo y hasta llegar a la altura que cada quien decide. En este no hay un equilibrio como en la regla de la esfera perfecta, porque esta es una figura al gusto, no a la necesidad que tú le quieras, la forma y las medidas que tú le quieras dar. Pero vamos a trabajar, en vez de en espiral, con vuelta cerrada. Yo tengo aquí mi punto último que tiene una altura, ya hablamos que cada punto tiene altura, de una cadena. Entonces, aquí como cierro esta vuelta, como lo vimos anteriormente, yo aquí cerraría y remataría, pero en vez de rematar, cierro mi vuelta y voy a iniciar mis vueltas sin aumento. Entonces, para iniciar una vuelta es como si iniciara de cero. Aquí cerré mi vuelta y rematé. Entonces, para iniciar la vuelta doy una cadena de altura porque voy a tejer en puntos bajos. Y en ese mismo punto, porque este es el de inicio, voy a empezar a tejer mis puntos bajos todo alrededor, sin aumentos. Voy a poner el marcador para que ustedes lo vean mejor, pero si se fijan, este bordecito nos ayuda a distinguir dónde inicia y termina la vuelta y ya no es tan necesario el marcador, pero nunca está de más. Bueno, aquí yo ya tejí mi primer vuelta sin aumentos, se va curvando el tejido. A mí tenía de base de mi forma oval 32 puntos. Empecé en el mismo punto donde cerré, que es esta cadenita. Este punto es el que cerré. Mucha gente se confunde y por eso el cierre lo aumentan y en vez de quedarles bien recto se les va ladeando y les van quedando más puntos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Este es mi punto, este punto ya cuenta como el primer punto de la vuelta y aquí yo tengo que tejer 32. A veces nos vamos tejiendo y sin contar y tejemos este último de más. Este no, porque este es con el que cerré. Entonces, yo aquí ya tengo mis 32 puntos. ¿Cómo voy a cerrar mi vuelta? ¿Cómo voy a cerrar esto? Pues igual que cerramos el tejido con un punto deslizado. Iniciamos mi vuelta con una cadena de altura y en ese mismo punto tejo mi primer punto, ¿sí? La cadena de altura que no cuenta
Y este punto, que es donde lancé mi cadena de altura, ese es el que no voy a tejer. Hay que tener mucho cuidado de ese no tejerlo. Incluso si gustan, pueden mejor en ese poner el marcador para que sepan que ese no se teje y que la cadena de altura tampoco, y que se teje en el primer punto. Y sigo tejiendo mis 32 puntos sin aumento. Ya llegué, hice mis 32 puntos bien contaditos, puse mi marcador en el punto de cierre que no se teje, bien con la cadena de altura, y en el realmente primer punto hago mi punto deslizado. Este es el punto deslizado que no se teje, por eso ese nos lo brincamos. Ese punto deslizado, si quieren, para que vean, ponemos ahí el marcador y así cerré mi vuelta. Quiero hacer más vueltas, hago una cadena de altura y empiezo en el mismo punto donde hice la cadenita, donde sale la cadenita, ahí empiezo mi primer punto. ¿Se fijan? Aquí ya van viendo cómo no se va recorriendo, sino que va quedando punto sobre punto. Bueno, continúo mis vueltas, 32 puntos sin aumento, todo lo largo hasta donde yo quiera llegar, y cerrando mi vuelta de la misma manera. Listo, ya tejí mis puntos, mis 32 puntos. Recuerden, tengo mi contador en el punto deslizado. Aquí se brinca precisamente porque ponemos un poquito, porque ponemos el contador ahí. Pero bueno, me salto el punto deslizado, la cadena de altura y cierro mi vuelta tejiendo en el primer punto. Por eso tejemos ahí, porque ese es realmente el primer punto de mi vuelta. ¿Qué quiero hacer más vueltas? Pongo mi cadena y sigo tejiendo. Y si se fijan, lo que les decía, cómo va quedando punto sobre punto, y el inicio de mi vuelta cerrada no se recorre. ¿Por qué? Porque tengo mucho cuidado de que de realmente tejer solo los puntos que corresponden a mi vuelta, y de no tejer sobre el punto deslizado que no cuenta. Sí, porque yo ya tejí 32 puntos, si tejiera el punto sobre el punto deslizado serían 33 y seguiría aumentando y no tendríamos vueltas lineales sin aumentos. Siempre nos quedaría un aumento en el último punto, ¿sí? Y así sigo tejiendo hasta que crezca lo suficiente, o hasta donde yo quiera que crezca mi tejido. Las veo para enseñarles cómo cerrar. Continuamos. Aquí yo ya tejí mis vueltas sin aumento, lineales, de mi base ovalada. Mi base la tejí en espiral. Vimos cómo procedí de un tejido de espiral a un tejido de vuelta cerrada. Vi cómo se cierran mis vueltas, los errores comunes, que es tejer sobre el punto deslizado que no se cuenta, seguir al siguiente punto en vez del realmente el primero, hacer aumentos al final que no deben de ir. Si se fijan, es lo bonito de tejer en X, sobre todo para amigurumi. A mí por eso me gusta más, porque el tejido va quedando más recto, y si se fijan, más prolijo, queda un punto sobre un punto, como si dibujáramos en píxeles o hiciéramos cruceta, punto de cruz, o dibujáramos en las libretas que acostumbrábamos cuando no, las libretas de cuadros de chico, cuadro grande, cuadro chico, les decimos aquí en México, y hacíamos gráficos y dibujitos coloreando con la pluma. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Se fijan, queda prolijo, queda mi vuelta, no queda borde. Aquí este es mi punto deslizado nada más. Pero ¿cómo paso de un punto de vuelta cerrada a un punto deslizado? Muchas creen, bueno, pues doy un punto de altura, que es válido, una cadenita de altura, y empiezo a tejer, lo que está bien. Pero voy a cerrar mi óvalo. ¿Cómo disminuyo mi óvalo? Me quedé en que eran 2 puntos, un aumento. Aquí lo tenemos, lo podemos ver. Pues todo lo contrario, vamos a hacerlo. Entonces son un punto, 2 puntos, y en vez de un aumento, una disminución, que viene a ser una de mis 3 repeticiones de este extremo. Mis 4 puntos de costado que no se alteran, 2, 3, 4. ¿Vimos? A ver, 1, 2, disminución, 1, 2, 3, 4, y empiezo con mi
la primera de mis 3 repeticiones del otro extremo, y es 1, 2, disminución, ahí va la primera repetición, 1, 2, disminución, la segunda repetición, 1, 2, disminución, la tercera repetición, mis 4 puntos, 1 de costado, 2, 3, 4, y me queda el espacio para mis últimas 2 repeticiones, ya que iniciamos con la primera repetición, nos faltan 2, entonces es un punto, 2 puntos, una disminución, un punto, 2 puntos, una disminución. Y aquí quedamos que ya no queremos tejer en vuelta cerrada, sino que queremos hacer nuestro cierre en espiral. ¿Cómo pasamos de vuelta cerrada? Ya vimos cómo pasamos de espiral a vuelta cerrada, ahora vamos de vuelta cerrada a espiral. Es tan fácil como que simplemente nos brincamos la cadenita de altura y seguimos tejiendo como si fuera espiral. Ahora sí, muy importante, no olvidar el marcador, y seguimos con nuestra secuencia de crecimiento. Aquí fue crecimiento, acá es decrecimiento. Hicimos 2 puntos, una disminución, pues que corresponde un punto, una disminución. Tengo la repetición, la primera repetición de este costado, 4 puntos. Acá voy a hacer mis 3 repeticiones, mis 2 repeticiones de este lado, y continuamos. Bueno, ya llegué aquí. Como ya me brinqué la primera altura, las siguientes vueltas sigo tejiéndolas normalmente en espiral. Ya hice un punto, una disminución en mi secuencia, que sigue las 3 disminuciones de un lado, 3 disminuciones seguidas del otro lado, y los 4 puntos que no se alteran de cada costado. Entonces iniciamos con mi disminución, mis 4 puntos, 1, 2, 3, 4, mi primer disminución del otro costado, la segunda, la tercera, mis 4 puntos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces, sobre todo en la disminución invisible, este es el punto de mi disminución, este es el punto siguiente y a veces se lo brincan. Entonces aquí mucho cuidado, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y me quedan mis 4 puntos, que son las 2 repeticiones faltantes que vamos en disminuciones en la secuencia, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí, ¿qué correspondería? Pues después de disminuciones sería cerrar el anillo mágico, y al decreer, pues al ir cerrando, disminuyendo, pues ya no podríamos hacerlo. Entonces, ¿qué corresponde? Bueno, yo cierro mi tejido con un punto deslizado aquí, dejo hebra, corto mi hebra, remato mi punto deslizado. Aquí voy a rellenar. Bueno, aquí ya rellené y puse una aguja de estambrera en mi hebra restante. Con mucho cuidado voy a meter mi aguja. En este caso, como esta tiene punta, pero mi hilo es lo suficientemente grueso para no introducir el hilo en el medio de la hebra y que me cueste más trabajo, sino realmente en medio del punto, lo hago con esta parte que es más gruesa. Hay agujas estambreadas de plástico y pues nos evitan eso, pero si tenemos estas que tienen esta punta tan fina,
como si fuera hilvanando, agarro mi primer punto, me paso al segundo y al tercero de lo que fueron mis disminuciones, tomando solo la hebra delantera y aprieto. ¿Y qué hago? Tomo una hebra de uno de los puntos de costado y la siguiente y aprieto. Tomo una hebra de uno de los puntos de costado y de la siguiente y aprieto. Una hebra y otra hebra, vamos por 3. Este es el cuarto punto de costado y aprieto. ¿Se fijaron? Como esto lo cerré igual que cerrar el círculo, pero solo las 3 hebras delanteras. Bueno, en este caso trabajamos solo en las hebras delanteras, queda mejor, pero las 3 hebras juntas y luego 2, una y con la contraria de frente, 3, 4, y me quedan las últimas 3 hebritas de estas 3 disminuciones y hago lo mismo que en el otro costado. Tomo la primera, la segunda, no aprieto todavía, la tercera y entonces sí aprieto. Ahí mismo, si gusto, puedo tejer un nudo ciego para rematar bien. A eso es lo que llamamos rematar, o encuentran como rematar cuando hacemos un patrón que solo te dice rematar. Bueno, es esto. Hago mi nudo, me queda externo mi nudo, pero como muy fácil de esconder, meto mi aguja entre el punto, atravieso mi relleno, lo llevo a cualquier parte del otro lado, ejerzo presión y así el nudo entra entre los puntos y entre las vueltas y se esconde. Le doy otra pasada por cualquier cosa y saco, siempre procurando, al menos yo así lo hago, sacar mi aguja entre los puntos y entre las vueltas, no en el centro, sino entre donde se pueda esconder mejor. Corto mi hebra restante, masajeo mi pieza, sobre todo esta, para que quede la forma que yo quiero que quede. Aquí, por ejemplo, al anudar se presionó un poco el punto con mi mismo gancho, le retiro la presión y listo. Entonces tenemos nuestro tejido ovalado con una forma tridimensional. Aprendimos a tejer de espiral a vuelta cerrada, cómo se hace la vuelta cerrada de manera correcta, cómo pasamos de vuelta cerrada otra vez a espiral y cómo cerramos un tejido de oval, porque no es lo mismo. El tejido circular ya lo vimos en el video anterior, es lo que hicimos en este pedazo y en esta parte, pero en una sola, y en este los puntos paralelos los tejemos cada uno con su correspondiente de enfrente para no perder nuestra forma ovalada. Igual en este caso, antes de cerrar, si quisiéramos por ejemplo que esto fuera una cabeza y queremos seguir con el cuello, empezando de la parte de arriba hacia abajo de la figura, aprovechamos esos puntos y empezamos a tejer en espiral como si fuera circular o cilíndrica y ya no como ovalada, y así vamos cambiando las formas. Sí, espero que les haya servido mucho. Estos videos sé que a veces para algunas son tediosas, pero es importante que lo sepan, porque por ejemplo, este tejido de vuelta cerrada es lo que yo más recomiendo cuando hay muchos cambios de color. Por ejemplo, que nuestro amigurumi es una abeja o es una pierna que lleva media a rayas. El patrón generalmente simple te va a decir vuelta en espiral, cambio de color y tejes las vueltas. Pero al hacer, por muy invisible que hagamos el cambio de color, siempre nos queda un brinquito. Entonces, de esta manera, si tú ya dominas la vuelta cerrada, aunque el patrón no te lo indique así, tú por iniciativa propia puedes cambiarlo a vuelta cerrada y hacer tu cambio de color y hacer que te quede más prolijo. Entonces, es importante saber todas estas técnicas porque tú puedes aprovecharlas y jugar con ellas y adaptarlas al patrón que ya tienes, al diseño que ya tienes.
y que te quede un trabajo más prolijo, o por lo menos sí, más al gusto o a lo que tú estás buscando obtener. Bueno, Equitinas, no olviden regalarme un me gusta para que esta comunidad siga creciendo, para que estos videos lleguen a la plataforma, se los muestre a más personas, nuestra comunidad crezca y yo siga trabajando para ustedes. Y si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Ya parezco disco rayado como todas las demás youtubers. Denle a la campanita para que no se pierdan, porque estamos a 2 videos de empezar ya con diseños de amigurumis y no van a saber cuándo iniciemos. Entonces denle a la campanita que les notifique, y de todas maneras dense una vuelta porque ya pronto sale. Las quiero y nos vemos en el siguiente video.